Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 6. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles o de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Capítulo 13. El mundo inocente. 6. Cómo encontrar el presente. Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente. Por lo tanto, te es imposible verlo. Las reacciones que tuviste hacia él en el pasado tampoco están ahí, y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él mismo. Cuando pongas en duda las ilusiones,
Pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. ¿Consideras natural utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente? Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el tuyo o el tuyo según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente a menos que tengas miedo a la luz. Y solo si tienes miedo, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Esta oscuridad se encuentra en ti. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable, y en su inmutabilidad radica tu liberación. Pues si Él es tal como fue creado, no puede haber culpabilidad en Él. Ninguna nube de culpabilidad ha venido a ocultarlo, y Él se alza revelado en todo aquel con quien te encuentras, porque lo ves a través de Él mismo. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. La nube que oculta al Hijo de Dios de tu vista es el pasado, y si quieres que lo pasado, pasado sea, no lo debes ver ahora. Si lo ves ahora en tus ilusiones, es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no está aquí. El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Puedes percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para ti, pero no te engañes y luego creas que realmente lo son, pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias. Sin embargo, al hacer eso estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ellos lo liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente. Y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está y por lo tanto no has podido encontrarla. Aprende, pues, a buscarla donde está y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos.
Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él, porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos los aspectos de la filiación simultáneamente, permitiendo de este modo que todos puedan extenderse hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y seguirá existiendo una vez que éste haya cesado. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te unirá a ellos y te liberaría del pasado. ¿Usarías entonces el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás eligiendo permanecer en una obscuridad que no existe y negándote a aceptar la luz que se te ofrece, pues la luz de la visión perfecta se otorga libremente del mismo modo en que se recibe libremente y solo se puede aceptar sin limitaciones de ninguna clase. En el presente, la única dimensión del tiempo que es inmóvil e inalterable y donde no queda ni rastro de lo que fuiste, contemplas a Cristo e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlo invocado. Esos testigos no negarán la verdad que mora en ti, porque la buscaste en ellos y allí la encontraste. El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad ininterrumpida, porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Cada voz es parte del himno redentor, el himno de la alegría y agradecimiento por la luz al Creador de la luz. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues le recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Los que cures darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Y a medida que tus himnos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada, pues es imposible que su Hijo le llame y no reciba respuesta. La llamada que te hace a ti es la misma que tú le haces a Él, y lo que te contesta en Él es su paz. Criatura de la luz, no sabes que la luz está en ti. Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos, pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti que les brindaste dicha.
Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ellos, y al verla, su belleza te llama a retornar a tu hogar. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla, tal como se te dio a ti, y conforme la des, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla, pues esta luz te atraerá como nada en este mundo puede hacerlo, y tú desecharás este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. En él todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. Tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás según tu mirada se pose sobre ellos. Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que éstas encierran. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz, y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste. Son ellos quienes te la ofrecerán a ti. Cuando duermes estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es por lo que tienes pesadillas. Tus sueños son sueños de soledad, porque tienes los ojos cerrados. No ves a tus hermanos, y en la oscuridad no puedes ver la luz que les diste. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido. Las has obedecido en todas tus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándose de que el mundo real se encuentre ahí para ti cuando despiertes. Él ha dado por ti en tu nombre y te ha dado los regalos que dio. El Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. Por eso es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre, ni el suyo propio. Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y esa es la razón de que pueda convocar a los testigos que le muestran que Él nunca estuvo dormido. Libro de ejercicios, lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que, por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo,
La fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Tal es el plan del ego para la salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza: busca pero no halles. Pues, ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está? El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde ésta se encuentra. Pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. ¿Cómo puedes librarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto, porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Comienza hoy tus 2 sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy y observando que consta de 2 partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera, y la primera te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes dementes para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién?
Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación. Y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección.
Manual para el maestro, pregunta 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritus. Un cuerpo que éstos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente entenderá debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo Maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar,
que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas Él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los has reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto,
se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Tercero, el papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente delante del paciente y le ayuda a evitar algunas de las trampas del camino al verlas primero. Idealmente es también un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él y darle luz para que vea. Sin este, ambos solo tropezarán ciegamente sin dirección alguna. Sin embargo, es imposible que éste se haya ausente del todo si la meta es la sanación. No obstante, puede que no se le reconozca, y de esta manera, la pequeña luz que se puede aceptar en ese momento es todo lo que se tiene para iluminar el camino hacia la verdad. La sanación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso, por tanto, es trascender estos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto solo, pero cuando se unen, se les ha dado la potencialidad para trascender todas las limitaciones. Ahora el alcance de su éxito depende de qué tanto de su potencialidad están dispuestos a usar. La voluntad puede provenir de cualquiera de los dos al principio, y en cuanto el otro la comparta, crecerá. El progreso se convierte en un asunto de decisión. Puede alcanzar casi hasta el cielo o no alejarse del infierno más que un paso o dos. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final tiene que haber algún éxito. Uno pide ayuda, otro escucha y trata de responder en forma de ayuda. Esta es la fórmula de la salvación y tiene que sanar. Solo las metas divididas pueden interferir en la sanación perfecta. Un terapeuta sin ningún ego podría sanar el mundo sin una palabra, por el solo hecho de estar ahí. No necesita que nadie lo vea o le hable o incluso sepa de su existencia. Su simple presencia es suficiente para sanar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, pero la sanación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no puede estar listo para recibir a Cristo o de lo contrario no podría estar enfermo. En un sentido,
El terapeuta sin ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de sanación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para conservar sus pies en la tierra. Ahora Él puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera está llevando a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en su paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. El canto de la oración. 2. El perdón. Introducción. El perdón da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él, y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón tiene un final, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ir, ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. Primero, perdonarte a ti mismo. Ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad, en una maldición allí donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración, no pueden sino usarlo de esa manera. La benevolencia del perdón resulta imperceptible al principio, porque no se entiende lo que es la salvación ni realmente se busca. Lo que se concibió para curar se usa para herir, porque no se desea el perdón. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Así, pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales éste se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ni ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y, entre comillas, amar. Amado de su corazón es el error, y las faltas lucen enormes y crecen y se expanden ante su mirada. Selecciona cuidadosamente todas las cosas perversas y pasa por alto lo amoroso, como si de una plaga se tratase, algo odioso teñido de peligro y muerte. El perdón para destruir es la muerte, y eso es lo que ve en todo lo que contempla y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido que busca destruir al Santo Hijo que Él ama. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios a través de los cuales puedes retornar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él
ama a su Hijo, podrías acordarte de Él y al mismo tiempo odiar lo que Él creó. Odiarás al Padre si odias al Hijo que Él ama. Pues tal como veas al Hijo, así te verás a ti mismo, y tal como te veas a ti mismo, así será Dios para ti. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados lo que ves en él. Quieres verlos en él y no en ti. Por eso es por lo que perdonar a otro es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo, el único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues le has hecho culpable de tus pecados y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes ver pecado en nadie excepto en ti mismo. Este es el gran engaño del mundo, y tú, el que más se engaña a sí mismo. Siempre parece que el malvado es otro, y como resultado de su pecado, tú eres el perjudicado. ¿Sería posible la liberación si esto fuese cierto? Pues en tal caso serías el esclavo de todos, ya que lo que cualquiera de ellos hiciese dictaría tu destino, tus sentimientos, tu desesperación o esperanza, tu desdicha o alegría. No serías libre a menos que Él te concediese la libertad, y al Él ser malvado, solo puede dar maldad. No puedes ver sus pecados sin ver los tuyos, mas puedes liberarlo y liberarte a ti mismo. El perdón, verdaderamente concedido, es el camino en el cual se encuentra tu única esperanza de libertad. Otros cometerán errores al igual que tú, mientras esta parodia de mundo parezca ser tu hogar. No obstante, Dios mismo dio a todos sus hijos un remedio para todas las ilusiones que creen ver. La visión de Cristo no utiliza tus ojos, pero tú puedes mirar a través de los suyos y aprender a ver como Él. Los errores no son sino diminutas sombras que desaparecen fugazmente y que solo por un instante parecen ocultar la faz de Cristo, que continúa inmutable tras todas ellas. Su constancia permanece en tranquilo silencio y perfecta paz. Él no sabe de sombras. Suyos son los ojos que ven, más allá del error, al Cristo en ti. Pide entonces su ayuda y pregúntale cómo aprender lo que es el perdón, tal como su visión lo ve. Tienes necesidad de lo que Él da, y tu salvación depende de lo que aprendas. La oración no es libre para llegar hasta el cielo, mientras el perdón para destruir permanezca contigo. La misericordia de Dios eliminará de tu santa mente esta manera de pensar mordaz y venenosa. Cristo te ha perdonado y en su visión el mundo se torna tan santo como Él. Quien no ve maldad en el mundo, ve como Él, pues lo que Él ha perdonado no ha pecado, y así ya no hay más culpa. El plan de la salvación se ha cumplido y la cordura ha llegado. El perdón es la llamada a la cordura, pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad
y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también. Y de este modo, la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo límite a la intemporalidad, sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. Mas para alcanzar este fin, y antes de llegar allí donde el aprendizaje ya no tiene objeto, debes primero aprender. El perdón es la llave, mas ¿quién puede usar una llave cuando no sabe dónde está la puerta para la que se hizo y para la que solamente sirve? Por lo tanto, tenemos que hacer una clara distinción, de modo que la oración pueda ser liberada de la oscuridad y llegar a la luz. El papel del perdón debe invertirse y limpiarse de todo uso malvado y de las metas de odio para las que se ha empleado. El perdón para destruir debe ponerse al descubierto en toda su perfidia y luego abandonarse para siempre. No debe quedar ni el más mínimo vestigio de él si el plan que Dios estableció para tu retorno ha de lograrse al fin y el aprendizaje concluir. Este es el mundo de los opuestos y tienes que elegir entre ellos a cada instante mientras el mundo siga siendo real para ti. No obstante, debes aprender cuáles son las alternativas que verdaderamente tienes, o no serás capaz de lograr tu libertad. Deja, pues, que te resulte claro lo que el perdón en realidad significa para ti, y aprende lo que debería hacer para hacerte libre. El nivel de tu oración depende de ello, pues aquí espera por su libertad para elevarse del mundo del caos y llegar a la paz. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.